El tercer criterio, nosotros decíamos, consiste en guardar los mandamientos. Lo dice Juan en primera de Juan 2, 3, 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué, Juan? ¿En qué sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. Él mismo se está engañando. Entonces guarda sus mandamientos. El cuarto criterio, anda como él anduvo. Y está ahí en primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. Porque estos personajes decían, no, el espíritu está muy fuera de la carne, entonces no importa que yo deleite la carne, que agasaje mi carne, que no le niegue nada a la carne, porque como Dios es espíritu, Él se entiende es con mi espíritu, entonces yo en la carne puedo hacer lo que sea. Y no, debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Y hoy vamos a ver un quinto criterio, lo encontramos, vamos a leer la bendita palabra allí en primera de Juan y vamos a leer desde el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor, porque reconocemos que es esta tu bendita palabra, mi Señor, inspirada por tu Santo Espíritu. Tu palabra que es verdad, mi Señor, tu palabra que nos limpia, tu palabra que nos perfecciona. Mi Señor, es tu palabra, por eso rogamos porque sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, direccionándonos, enseñándonos, y que el suscrito solo sea un parlante, mi Señor, por el cual comunicas tu palabra. Que todos estemos dispuestos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cautivos en torno a tu palabra, dispuestos porque queremos ser hacedores, Señor, y no solo oidores de tu palabra. Guíanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el apóstol Juan nos está presentando ese quinto criterio mediante esta porción de la palabra. ¿Y en qué consiste? Mire, el amor por el hermano evidencia mi conversión. ¿Sí? El amor por el hermano evidencia mi conversión. Si yo aborrezco a mi hermano, no, usted mismo no se mienta, no ha nacido de nuevo. El amor por el hermano evidencia mi conversión. Juan está preocupado porque estas personas que se habían introducido, dice Judas, y la segunda carta de Pedro dice sigilosamente se introdujeron a la congregación. Y eso dice, ustedes han visto y yo sé que todos hemos evidenciado eso. Cuando usted tiene un elemento en madera que pasa el tiempo y usted abre de pronto un cajón y ve que esa broma, usted no sabe cómo llegó ahí ese animalito que daña todo, pero cuando usted se da cuenta es que en vez de los cielos rasos son de ese machimbre y las camas están llenas de esas pepitas. ¿Cómo llegó ese animalito ahí? Se introdujo sigilosamente, y es lo que enseña la bendita palabra. Esos estaban dentro de la iglesia, estaban allí, estaban hasta cenando, dice Pedro, participaban de los banquetes, estaban entre los creyentes y estaban introduciendo herejías, falsas enseñanzas, se hacían pasar por cristianos, ¿sí? Y entonces por eso la necesidad de escribir esta misiva guiada por el Espíritu Santo. Y él dice, mire, ellos decían que los que iban a alcanzar salvación era una élite,
que podían acceder al conocimiento. Entonces era una élite muy exclusivos. Las personas que no sabían leer o no tenían acceso a las escrituras, pues difícilmente. Pero ellos con el conocimiento sí, y ese elitismo entonces repercutía en que no amaban al hermano, el que verdaderamente, de hecho no era hermano porque ellos eran falsos, ¿no? Estaban allí, no eran hermanos. Y por eso el apóstol dice, no, el que no arma, el que está un hermano verdadero y no le da amor, pues obviamente no puede dar de lo que no tiene. No ha conocido el amor de Cristo, lo que Cristo hizo por él. ¿Qué amor puede dar? Ninguno. Entonces Juan escribe estas palabras guiado por el Espíritu Santo con ese pensamiento, ¿sí? Ese elitismo no les permitía a ellos entregar amor, pero también dirigido a nosotros, a todas las iglesias, porque todos sabemos que cuando usted nace de nuevo, surge ese amor por los hermanos. Es sobrenatural, esa es la palabra. Usted y yo no lo podemos explicar. Pero ¿por qué me da tanta alegría cuando veo a estos hermanos? ¿Sí? ¿Por qué me gozo en la comunión con los hermanos? Miren, recién conocí de mi Señor, pues uno quiere ir y conocer todas las congregaciones y gracias a mi Señor que me dio la oportunidad, y entonces donde iba, como si esos hermanitos fuesen de aquí de esta congregación y nos conociéramos de hace mucho tiempo. Llegamos a Cartagena y el hermano de la iglesia dispuso allí un alojamiento para nosotros y, o sea, esa comunión como si nosotros fuésemos conocidos desde hace mucho tiempo. Ese efecto sobrenatural lo da ¿quién? Solo viene de Dios, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando usted, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en aquel varón perfecto que Él murió por usted y por mí en la cruz, mire, a mí me gusta imaginarme, es como usted llega a ser convencido de su inmundicia, de todo su pecado. Y es como si usted tuviese la oportunidad de coger todo ese pecado y usted lo va empacando. Y sale ese bulto de pecado, seguramente fuese así como estas instalaciones. Pero usted tiene la oportunidad de poner todo eso y encima de Cristo en la cruz. Usted entendió cuán inmundo es su condición, cuánto pecado hay en cada uno de nosotros, y usted se vio representado, murió por mí, padeció por mí lo indecible, lo inimaginable, vivió la vida perfecta que yo jamás podría vivir, Él, mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted reconoce que Cristo murió por usted, usted adquiere una nueva naturaleza. Dice la palabra, un corazón nuevo. Y eso es lo que permite esa hermandad, eso es lo que permite esa comunión. Y como todos tenemos el mismo espíritu, pues eso no necesita mucho tiempo. Usted llega y siente, percibe y da alegría y da gozo. Y uno quiere estar siempre así. Y uno se imagina cómo será cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, todos sabemos que cuando uno nace de nuevo, surge en nosotros ese nuevo amor hacia aquellos que también nacieron de nuevo. El amor que yo tengo por mi hermano, dice Juan, habla en favor de mi conversión. ¿Sí? ¿Usted identifica que usted es creyente? Sí. ¿Usted tiene ese sentir que el Señor me permite describirles en esta mañana? Ahora, el Evangelio de Juan, el discípulo amado, emplea la palabra luz en repetidas oportunidades. Y emplea la palabra luz para referirse a aquellos que han nacido de nuevo. Como también emplea la palabra tinieblas para aquellos que aún están allí muertos en delitos y pecados, que no han tenido el privilegio de tener ese encuentro con mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Pablo nos está diciendo, el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, en realidad está en tinieblas. Entonces nos está diciendo, el que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo. Es decir, el que aborrece a su hermano no es creyente. Es lo que nos está diciendo Juan. Dice, es decir, que Juan entiende
ese principio de amar al hermano como una característica innata en el creyente. Y después dice, el que ama a su hermano permanece en él. ¿Permanece en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso venía diciendo, es necesario andar como Él anduvo. Siempre buscamos que agradarle a Él. Y la lucha cotidiana es disponernos para que su Santo Espíritu nos vaya moldeando y el carácter de Cristo se vea reflejado en cada uno de nosotros. Por eso, el que viene de fuera y percibe este amor, entonces quiere, pero si percibe lo contrario, quiere salir corriendo. ¿Sí? Mire lo importante del testimonio. ¿Sí? Juan entiende que la permanencia es una evidencia de que verdaderamente soy creyente. Juan dice, esa palabra permanecer que se utiliza aquí en el texto es un sinónimo de la palabra continuar. En el griego es meno, es decir, el que permanece continúa. ¿Sí? Y Juan, mire, difiere de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros decimos que si alguien estaba aquí y ahora lo vemos que está en el mundo, entonces, ay, qué pesar, lo descuidamos nosotros, no le dimos amor y está en el mundo. Pero Juan difiere de ese concepto y dice, no, el creyente se identifica porque permanece. Si está allá es porque no era, y por eso él más adelante va a decir, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido. Principio de permanencia, pero salieron de nosotros porque para que quedase de manifiesto que no eran de nosotros. Uno escucha, hermanitos, y es una cosa de sentido común, ¿no? Estuvo aquí 5 meses, manifestó haber creído en nuestro Señor Jesucristo, esperamos un tiempo prudente y se bautizó, compartió con nosotros 1 año, pero lleva 10 años en el mundo. Y decimos que el hermano, no hermanito, no es hermano. El hermano permanece. El hermano tiene el Espíritu Santo, el hermano le repugna el pecado. El hermano no puede vivir distanciado. El hermano tan pronto peca, entonces inmediatamente el Espíritu Santo le reconviene y él inmediatamente pide perdón. Pero no puede estar 10, 15 y 20 años y decimos 6 meses en la iglesia y 20 y que es que el hermano no es hermano, hermanitos. Y Juan nos está enseñando eso, el principio de permanencia. Y mi Señor Jesucristo fue más explícito con el principio de permanencia, porque mi Señor Jesucristo dijo en Juan 15:4, permaneced en mí, mire, permanece, es decir, continúen en mí, siempre, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. El pámpano es el sarmiento, ¿no? Es como usted tiene el palito allí y ve que como que va a botar bastante fruto, está florecido. Y usted le corta esa rama y se la trae porque, uy, no, lo que vaya a producir aquí, que vaya a ser para mí. No, cuando no permanece en el árbol, entonces ya usted se llevó unas flores y no va a pasar de esas flores. Fruto no le va a dar. Y es lo que mi Señor está diciendo aquí, ¿sí? Yo soy la vid y ese sarmiento, si no permanece pegado de la vid, ese pámpano, si no permanece en la vid, no va a dar fruto, ¿sí? Si nosotros no andamos como Él anduvo, no permanecemos en Cristo, no mantenemos una vida de oración constante estudiando la palabra, no se va a ver el carácter de Cristo evidenciado en nosotros, no hay fruto. Entonces mi Señor Jesucristo enseña ese principio de permanencia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto debemos entenderlo, hermanitos. Tenemos una dependencia y debemos tener una dependencia absoluta en nuestro Señor.
el Señor de nuestra vida y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, permanecer en la teología de Juan es sinónimo de creyente. El que permanece, ese es el creyente. Y uno se goza de hermanitos porque usted los ve, a pesar de la dificultad, están ahí. Y están perseverando, permanecen, porque sus ojos están puestos en Cristo. A pesar de todo, ellos permanecen. Y entonces usted dice, es un hermano, gloria a mi Señor por esos hermanos. Sí, porque nos dan ejemplo. Mire, ahora en relación al amor y ese concepto de permanencia que está enseñando el apóstol Juan, Juan más adelante va a decir en primera de Juan 3:14, mire lo que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, él está diciendo, nosotros sabemos que ya no somos incrédulos sino creyentes. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Si no amamos a los hermanos, no hemos nacido de nuevo. Es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta efectivamente si he nacido de nuevo? No es porque sé mucha Biblia, no es porque sé mucha doctrina, no es porque regularmente me ven aquí en la iglesia, no, es porque amo a los hermanos, amo a los hermanos. Mire, y el amor, hermanitos, como yo amo a los hermanos, yo no puedo estar allí sentado sin servir en la obra de mi Señor. Porque el servicio me permite, ¿qué? Servirle a los hermanos. Entonces esa es una muestra de amor. El servir hace que yo me integre con los hermanos, que esté en comunión con los hermanos. Entonces el servicio está ligado porque es una expresión del amor que yo tengo con mis hermanos. Amo a mis hermanos. Y uno puede, hermanitos, confundirse un poquito, o ustedes pretender o decir así a primera vista, la primera impresión cuando uno lee este texto es, venga, pero aquí hay una contradicción y el hermano no ha hecho hincapié en eso, porque aquí dice que yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino que ya es un mandamiento muy antiguo que se ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y uno dice, pero entonces al fin, ¿el mandamiento es nuevo o no es nuevo? Porque en el versículo 7 no es nuevo, es antiguo, pero en el 8 sí es nuevo. Y entonces debemos decir, por un lado no es nuevo, porque desde Levítico, es decir, en la ley, está Levítico 19:18, ya estaba el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo. Dice Levítico 19:18, nuestro Señor les dio este mandamiento a los judíos, mire, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, este mandamiento hacía parte del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cuándo fueron entregados? Pues a través de Moisés. Entonces este es un mandamiento que está desde el principio. ¿Sí? Amar a los hermanos, amar al prójimo como a mí mismo. Pero ¿qué pasaba? Ellos no practicaban el mandamiento. ¿Y por qué no lo practicaban? ¿Y en dónde entonces viene a ser el mandamiento nuevo? Le da una nueva dimensión nuestro Señor Jesucristo. Porque antes no podían cumplir ese mandamiento porque no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Sí? Nadie ha dado una muestra mayor de amor que nuestro Dios. Envió a su único Hijo, a su unigénito, el único de tal condición, a morir en una cruz por nosotros. El mayor acto de amor. Allí es donde le da una mayor dimensión, ahí es lo nuevo del mandamiento. Y nuestro Señor nos va a decir, mire, así es como deben amar.
Él nos amó tanto que dio su vida por su iglesia, por nosotros, por su pueblo. Esa es la nueva dimensión, eso es lo nuevo del mandamiento. Es una nueva connotación. Un mandamiento nuevo que si usted mira el versículo 8, ¿qué dice? Que es verdadero en Él, en Cristo. El mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo, de amarlo al punto de dar la vida por Él, es verdadero en Él. ¿Y qué sigue diciendo? Y en vosotros. ¿Y cómo en nosotros? Sí, tenemos el Espíritu Santo. Mi Señor no te pide imposibles. Cuando mi Señor da un mandamiento, ya nos ha dado las herramientas para cumplirlo. Es lo que hace unos minutos recordar. Por eso es que cuando llegamos y sentimos ese amor entre nosotros, es por el Espíritu Santo. Por eso es verdadero en Él y dice, y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Donde hay una persona que recibe a Cristo, las tinieblas se van de esa persona y empieza esa persona a vivir en luz, a reflejar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, a ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, obviamente que es un cambio. Imagínese usted de la luz a las tinieblas. En una oportunidad yo les colocaba este ejemplo. Vengo aquí, vamos a decir que el carrito se varó y entonces yo me puse ahí a hacerle mecánica, que de hecho eso no va a ocurrir nunca porque yo de eso no entiendo nada. Pero vengo todo engrasado, ¿no? Y esto aquí está oscuro y engrasado total. Cuando vengo, entonces encendemos la luz y ustedes, mientras estaba oscuro, ustedes no veían el atuendo mío. No veían esa cantidad de grasa, no veían lo inmundo que me presenté aquí en la iglesia. Pero cuando viene la luz, inmediatamente quedo en evidencia, ¿sí? Es lo que hace cuando usted se arrepiente y tiene un encuentro personal con Cristo, toda esa inmundicia queda en evidencia. Y usted ha penado, entonces usted quiere que haya más evidencia y por eso usted viene a la luz de la palabra. Y la palabra, por eso hacen el símil, es esa agua que nos limpia, que nos purifica. Porque usted cuando se ve y dice, uy, yo tengo, se dispone y es el Espíritu Santo el que va sacando la escoria y nos va limpiando, ¿sí? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:14 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero miren ustedes lo nuevo, miren la dimensión del amor que nosotros debemos manifestar a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser ese amor? Como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor? Pues dio su vida por usted y por mí. Padeció lo indecible, por el gozo puesto delante de sí, sufrió lo oprobio, por el gozo de su salvación y la mía. Y de esa manera Él dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Asimismo, que también os améis unos a otros. Ese es el nivel, eso es lo nuevo, es esa nueva dimensión, es esa nueva connotación. ¿Por qué? Porque ahora podemos amar de esa manera, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y dónde, un ejemplo de eso, dónde lo vemos en la Biblia? La iglesia primitiva, en Hechos. Ustedes recuerdan, Pedro está allí dando ese gran sermón, guiado por el Espíritu Santo, y se arrepintieron 3,000 personas y fueron añadidos. ¿Y qué dice después de eso? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué más tenían todos los que estaban juntos? Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí pueden evidenciar esa preocupación genuina por el estado del hermano, por el bienestar del hermano, por cómo está mi hermano, por cuál es la fugia de mi hermano, por qué yo puedo ser útil para mi hermano, ¿sí? Pero eso ¿cuándo se da? Cuando usted es nueva criatura. Es cuando se forma en nosotros esa nueva forma de amor, esa nueva forma de amar.
Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hemos sido regenerados, vean. Y por la renovación, y renovados. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Y Pedro, en primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, el nuevo nacimiento. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, ese nuevo nacimiento es nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El agua, cuando nos habla de agua, es la palabra del Señor. La palabra que viene, porque la fe viene por el oír. Usted escucha la palabra del Señor, el Espíritu Santo arraiga esa palabra en su corazón, usted se arrepiente, cree en mi Señor Jesucristo y ese es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entra a morar en usted y usted es nueva criatura y ocurre lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué podemos nosotros poner por obra el amor a los hermanos? Por esto, hermanitos. Tenemos corazón nuevo, tenemos espíritu nuevo, tenemos naturaleza nueva. El corazón de piedra fue quitado y tenemos un corazón sensible, un corazón de carne. Y por eso es que podemos andar como Él anduvo y podemos cumplir sus preceptos, sus estatutos, caminar en su voluntad. Señor, ayúdame para conocerte más a través de la palabra porque quiero agradarte, quiero andar en tu voluntad. Sí, pero eso, obviamente que sin una nueva naturaleza es imposible. Entonces, mire, si dice, Juan nos está enseñando que el amar al hermano es una evidencia de su conversión, es una evidencia de que usted es un cristiano. ¿Cómo debemos nosotros amar al hermano? ¿Sí? ¿Cómo debe hacer ese amor? Y entonces, ¿cuál es el amor que debo practicar o qué es el amor? Y siempre nosotros utilizamos ese pasaje de primera de Corintios 13:4 en el contexto de la vida matrimonial, ¿no? El amor es, y dice sufrido. Pero cuando uno mira la bendita palabra, miren que la definición del amor allí en la primera carta a los Corintios está entre el capítulo 12, que habla de los dones, y el capítulo 14, que habla de las lenguas. Mire que el Señor no entregó esta palabra, la definición del amor no la entregó en Efesios, por ejemplo, Efesios 5, porque uno podría pensar, no, es que ese es el amor para los esposos, es el amor para los matrimonios, para las parejas. Pero si ese fuese el querer, entonces esta palabra hubiese sido dada en Efesios 5. La responsabilidad del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, pero es entregada en Primera de Corintios, en una iglesia donde había abusos con los dones espirituales, donde había desórdenes, donde no se evidenciaba el amor, porque acuérdese lo que ocurría, algunos se saciaban y no tenían en cuenta a los otros hermanos, y Pablo tiene que llamar la atención y escribir esta carta para eso. Entonces, esa definición de amor que encontramos en 1 Corintios está en el contexto de la iglesia, en el contexto de los hermanos. Él va a entregar esa definición de amor para que la pongamos en práctica en la iglesia, en la vida espiritual, en el trato con el hermano de manera cotidiana, aunque no quiero decir con eso que no sea aplicable en el contexto del matrimonio. Usted lo puede aplicar en todas las facetas. Pero cuando usted se ubica en la palabra se da cuenta que efectivamente está después de los dones espirituales y antes de explicar lo referente a ese desorden que había con el don de lenguas.
que les faltaba tanto amor que empezaban a hablar en diferentes idiomas, y el apóstol dice, no, pero ¿quién se va a edificar así? Que hablen 2 o 3 y el otro interprete lo que se está diciendo. Porque ¿qué estaban evidenciando? Falta de amor. Y entonces estaban ufanando, mire, yo hablo en lenguas, yo hablo en idioma inglés, yo hablo en árabe, porque esas eran las lenguas de ese tiempo. Pero los demás no les entendían, entonces ¿para qué les servían? No había amor, porque no estaban pensando en la edificación del hermano. Y es en ese contexto en que el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir acerca del amor. Y es que el amor, mire, el amor no exige, o el que ama no exige que se haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y como lo quiero. El amor no demanda, el amor da. Por eso es que ese versículo que nosotros todos conocemos dice, de tal manera amó Dios al mundo que demandó. No, que dio a su único Hijo con un propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor no demanda, no. El amor no hace tropezar, el amor no hace caer al hermano. El amor no está murmurando ni esperando la oportunidad para criticar del hermano, para despotricar del hermano. No, el amor no hace eso. Por eso es que el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, cuando dice no hay tropiezo, es que usted no es tropiezo para el hermano. Usted no hace tropezar al hermano, ¿sí? Usted no le hiere, usted no le hace caer, usted no le irrita, usted no le daña. Y el mejor ejemplo, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 15 dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque la muestra de amor, hermanitos, tiene que estar, yo tengo que pensar en mi hermano. Entonces, mire, yo debo preguntarme, ¿será que con esta prenda que yo luzco hoy hago tropezar a mi hermano? Porque si yo salgo de mi casa y no he evaluado eso, no tengo amor. No estoy conduciéndome en amor. Cuando usted, hermanita, se mira en el espejo y ese vestido le queda divino, esos pantalones le quedan, y usted se mira y, uy, me quedó muy bien. Es el yo el que usted puso en el trono, es su egoísmo. Usted no está pensando en que el hermanito está en la cena y entonces ese vestido que usted se puso va a desviar su atención de la persona amada a la quien hemos venido nosotros a adorar en esta mañana. Entonces usted no está actuando en amor, porque usted está siendo piedra de tropiezo para aquel por quien Cristo murió. Y el amor no actúa de esa manera, el amor no hace caer, ¿sí? De eso es que está hablando la bendita palabra. Por eso en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mire, esa debe ser la evidencia de que yo amo a mi hermano. Y por eso es necesario que nosotros mismos allí en el interior nos hagamos esa pregunta. Venga, ¿yo he sido piedra de tropiezo para mi hermano? ¿Soy yo quien hace irritar a mi hermano con esta conducta, con este comportamiento? Con esto que yo no le veo nada malo y por eso yo persisto en esta práctica, porque para mí yo tengo paz con mi Señor, pero tu hermano, ¿estás pensando en tu hermano? ¿En ese aspecto eres de tropiezo para tu hermano? Sí, esa debe ser la pregunta.
Has sido piedra de tropiezo para tu hermano, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Cuando yo pronuncio esa palabra, ¿estoy siendo edificando a mi hijo o estoy siendo tropiezo para él? Cuando yo tengo esa actitud, ese comportamiento con mi esposa, ¿yo la estoy edificando, le estoy aportando o estoy siendo de tropiezo para ella? ¿Sí? Porque si somos piedra de tropiezo, pues no estamos amando a nuestro hermano. Y el problema, hermanitos, es que amamos mucho el yo. ¿Sí? El yo lo tenemos en el trono y el yo lo consentimos. Y el yo es lo más importante. Entonces, allá la conciencia del hermano, a mí, yo estoy bien con mi Señor, tengo paz. Y resulta que no es así, hermanitos, porque estamos haciendo tropezar a nuestro hermano. Entonces, por eso es que en 1 Corintios 13:4 el apóstol va a dar la definición de amor y dice que el amor es sufrido. Y esa palabra sufrido es la palabra macrosumeo, dos palabras, una palabra que se compone de dos en el griego. ¿Y saben qué implica eso? Permanecer mucho tiempo bajo el calor. ¿Y qué me indica eso? Yo tengo un hermanito que es difícil, pero debo permanecer mucho tiempo con él. El amor es sufrido. Otra traducción dice, el amor es paciente. Porque yo debo entender lo siguiente, mis hermanos, mi Señor trabaja en las dos puntas. Y está trabajando con el hermano y está trabajando conmigo. Y yo debo ser paciente porque yo sé que yo no lo voy a transformar al hermano. Es mi Señor que va a transformar al hermano porque Él es el que transforma vidas. Él es el que cambia. Entonces yo soy paciente porque yo sé y he entendido que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Entonces yo tengo que ser paciente. Y por eso el sufrido está mucho tiempo bajo el calor. Uy, pero ¿cuánto yo me voy a aguantar este hermano? ¿Sí? Mi Señor, gracias por este hermano, porque con este hermano me estás limando, con este hermano me estás perfeccionando. Si yo puedo manejar esta situación con mi hermano, yo sé que sí, ante cualquier situación yo voy a estar gozoso y puedo manejar esta situación con alegría, porque entiendo que mi Señor tiene el control absoluto de todo, está sentado en su trono como rey para siempre y tiene el control de todo, y por eso permite eso con mi hermano. Mire, no es el amor que dice, si haces lo que quiero y a mi manera, seré paciente. No, eso no es amor, eso es egoísmo. Yo te amo, pero tienes que comportarte de esta manera. ¿Sí? No. Cuando no somos pacientes, yo pensé que el temperamento mío era, no, pues es que es un problema de temperamento y yo vengo así de mis abuelos y de mis padres. No, la palabra me enseña que es falta de amor de mi parte. Sí, es falta de amor. Cuando yo, hermanitos, me irrito, cuando me da ira, yo tengo que reconocerlo ante mi Señor. Mi Señor me ha enseñado que es falta de amor. No tiene otra explicación. Yo me puedo llenar de excusas y decir que mi temperamento es así, yo qué culpa si, miren, mi abuelito, mi papá tenía 8 años y le voy a decir cómo salió mi papá de la casa. Mi abuelito le disparó con una escopeta y lo hizo tirar por un alambrado a los 8 años de edad. Mi abuelita casi se muere de pena moral cuando mi abuelo le dio a mi tío con unos estribos de un caballo y le rajó la cabeza aquí. Y ella le hacía curaciones todos los días y lloraba. Y yo puedo escudarme y decir, es que yo vengo de una sangre muy difícil, esos vienen mis genes, pero mi Señor, haciendo este estudio, me dice, no
No se diga mentiras, es que a usted le falta amor, a usted le falta vivir a Cristo, a usted le falta disponerse, a usted le falta ser transformado, a usted le falta estar en el calor, a usted le falta estar ahí al rojo vivo, usted tiene que aguantar a su hermano, usted tiene que brindarle amor a su hermano, usted tiene que ser paciente con su hermano, usted tiene que tolerar, usted tiene que llenarse de paciencia. Porque mi Señor se desaferró, Él se despojó, Él se hizo siervo, Él se humilló, Él se hizo obediente y Él nos dio todo el ejemplo. Y Él dice, en 2 Corintios dice, mire, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y ahora les encargó la palabra de reconciliación. Y si Dios estaba en Cristo no tomando en cuenta los pecados y no perdonándonos, ahora Cristo vive en mí, entonces Cristo debe estar en mí perdonando, sí, haciendo lo mismo. Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta los pecados, sino reconciliándose consigo mismo. Y es lo mismo porque si Cristo está en mí, pues yo estoy llamado a hacer lo mismo. Entonces, el amor es sufrido, pero el amor también es benigno. Y eso se refiere a que es bondadoso. ¿Qué quiere decir? Mire, anda buscando la necesidad del otro para llenarle esa necesidad. No es que yo te necesito. No, eso es egoísmo. Lo importante soy yo, entonces yo necesito y tú vienes y me llenas. No, el amor es lo contrario. Dice, el amor es benigno, el amor es bondadoso. Entonces el amor busca la necesidad del otro para llenar esa necesidad, para suplir. Yo no importo, yo estoy crucificado. Me interesa es llenar su necesidad, la necesidad de su esposa, pero también la necesidad de sus hijos, la necesidad de su hermano, la necesidad de mi hermano. El amor no tiene envidia. ¿Qué es la envidia? Desear lo que otro tiene. ¿Y por qué se da la envidia? Porque yo no soy agradecido. Entonces yo no tengo gratitud con lo que mi Señor me ha dado y yo estoy mirando y quiero tener lo que otro tiene. Entonces el remedio para la envidia, hay que ser agradecido. Darle gracias a mi Señor y mi Señor, Padre Santo, ¿quién soy yo para que me permitas levantarme cada mañana y poder estar en tu presencia y venir y recordar a mi Señor Jesucristo a través de los símbolos y como si fuese poco abrir tu palabra para conocerte más y venir a exponerla? ¿Cómo uno no va a estar agradecido? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni arrogante, entonces no comienza las conversaciones con el yo, ¿sí? No, es que yo sé, no empieza a decir es que es como yo digo, es como yo deseo, es como yo demando, es como yo diga, es lo que yo impongo, no es aplaudirme a mí mismo. El amor aplaude, pero aplaude los logros del otro. El amor se alegra de los logros del otro. El amor no permite que sea yo quien esté en el trono. No, porque ahí ya no hay amor. Es fantasioso, no es. El amor no es eso. No dice, déjame que yo sé lo que tengo que hacer, tranquilo, yo tengo el control de todo. No, eso no es amor. Eso es soberbia. Eso es sentirse autosuficiente. Eso es egoísmo. El amor no hace nada indebido. No se comporta indecorosamente. Entonces el amor no te hace pasar vergüenza. Es que esa escena de celos es porque yo te amo mucho. No, no te hace pasar vergüenza. No es indecoroso. El amor no actúa de esa manera. Usted es celoso porque es lleno de inseguridades. Entonces usted demanda y demanda y demanda para suplir sus inseguridades, porque le interesa es usted, me interesa es mi bienestar. Entonces yo demando y demando para saciar el yo. Ese es el motivo. Mire, el amor no busca lo suyo propio.
Y en esto me gustó mucho este ejemplo del niño de 2 años. Porque la filosofía del niño de 2 años, miren cómo es el niño de 2 años, que nosotros muchas veces actuamos igual. Nosotros, yo sé que hemos observado esos niños pequeñitos de 2 años. ¿Y ese niño qué piensa? El niño de 2 años tiene el siguiente comportamiento. Si me gusta algo, es mío. Si está en mi mano, es mío. Si puedo quitárselo de la mano, es mío. Si lo tiene hace un rato, es mío. Si yo lo tengo hace un rato, es mío. Si estoy haciendo algo, construyendo algo, todas las piezas son mías. Si luce como el mío, entonces es mío, es el mío. Y si pienso que es mío, ya es mío. ¿Sí? Y así actuamos, hermanitos, muchas veces. Así, de esa manera. ¿Y por qué ese niño de 2 años actúa así? ¿Por qué? Pues porque él busca lo suyo. ¿Pero qué dice la palabra ahí en 1 Corintios? ¿Sí? No tiene envidia, no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Pero para ese niño de 2 años lo importante es que él no se irrita, para lo que nos irritamos con facilidad. Entonces eso es falta de amor. Ese es el dictamen que a la luz de la palabra yo puedo evidenciar. Yo me irrito porque me falta amor. Sí. Me irrito por eso. Porque es una parte donde mi Señor, me falta disponerme para que mi Señor trabaje en mí. Entonces me irrito porque me falta amor. No es, hermanitos, que no es que es muy temperamental, no, falta amor. Por eso es que en la fila del banco, que no se nos vaya a meter alguien allá adelantico, porque de una vez, ¿sí? ¿Cómo no va a respetar mi derecho? Cuando, ¿qué debería hacer? Oremos para que alguien venga y se haga adelante. Yo estoy haciendo fila. Qué bueno que alguien viniera y se hiciera delante de mí y me quitara el puesto y me diera la oportunidad de presentarle a mi Señor Jesucristo. Y yo decidí hablar de una vez con Él y que fuese esa la oportunidad para que Él conozca la verdad. ¿Sí? Pero no, nosotros, y si nos toca hacer la bulla en el banco, la hacemos, pero tienen que hacer respetar la fila. ¿Sí? Entonces, no guarda rencor. Mire, no toma en cuenta el mal que ha recibido. El amor no busca vengarse, no busca recordar la ofensa, no esculca ahí para traer en su memoria, para traerlo de hace años y hacerlo presente en este momento. No, el amor no guarda rencor. Él va, es hacia adelante, él no se va a poner a mirar atrás, porque él no tiene rencor en su corazón, porque él perdonó de manera sincera. Y si nuestro Señor dice que todos los pecados los tiró a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos, y nosotros trayendo la ofensa de hace 15 años, ay, pero es que, y vuelve otra vez y la traigo y la hago presente como si fuese hace 15 minutos. Dijo, hacían en el mundo secular, entonces hacían un chiste, ¿no? Y decían que el hombre se acordaba que es que le fue infiel hace 10 años y entonces agredía a su esposa porque se acordó hace 10 años. Ah, es que tuve en mi sueño no pude dormir bien porque me acordé que me fue infiel hace 10 años. ¿Sí? El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mire, el que practica el amor no se goza de lo injusto. El ejemplo bíblico está en José. La esposa de Potifar está allí tentándolo a hacerlo caer y es lo que José dice, no, es injusto y eso nos sirve a nosotros de medida, no, venga, esto es injusto. No, el que es hermano, el que es creyente, el que practica el amor no se goza de la injusticia. Por eso José dice, no, yo no puedo hacer esto. No es justo contigo, no es justo con Potifar, no es justo con mi Señor, no es justo. Entonces sale corriendo. El amor todo lo espera, porque sabe que quien transforma las vidas es nuestro Señor. El amor todo lo soporta, porque entiende que nada es
escapa de la órbita de nuestro Señor. Mire, hermanitos, vamos a terminar con este pensamiento. La manera en que los de afuera vean que los de aquí adentro nos amamos, los va a hacer desear estar aquí dentro de la iglesia. Si los de afuera ven y lo escuchan a usted, que murmura, que habla mal de la iglesia, que critica, que está chismeando, ¿sí? que estamos generando división, que estamos en todas esas prácticas, esas personas que desde afuera nos ven van a querer salir corriendo, pero a kilómetros de distancia, y que no les volvamos a hablar del Evangelio. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo en cuenta, porque tenemos que practicar el amor al prójimo. Y el amor al prójimo a mí tiene que llevarme a tener esa empatía por todas las personas que están en el mundo muertos en delitos y pecados, y que de morir sin Cristo, su destino final va a ser el infierno. Pero yo estoy siendo piedra de tropiezo con mi testimonio, porque lejos de mi testimonio traerlos a Cristo, entonces constituye una barrera para que vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Ayúdanos a disponernos en forma plena, Padre. A disponernos, mi Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu, para andar en amor, para pensar, Señor, en no ser piedra de tropiezo contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Padre, porque debemos tener, Señor, el sentir de estar nosotros en segundo lugar, Señor. Pensar primero en amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, en hacer tu voluntad y en amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es la nueva dimensión del amor que nuestro Señor Jesucristo vino a entregarnos, a enseñarnos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener empatía, Señor, por todas aquellas personas que andan en el mundo aún en la mentira, con la venda puesta en sus ojos, mi Señor, muertos en delitos y pecados. Ayúdanos a ser instrumento para llegar con tu bendita palabra, para no callar, Señor, en ningún momento, para presentar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que convence y que la salvación es tuya, mi Señor. Ayúdanos, Padre, porque debemos llevar el mensaje, a eso nos manda y es la mayor muestra de amor. Queremos pues, Padre Santo, quedar en tus manos, agradecemos por esta espléndida mañana, que seas tú guiándonos y guardándonos, Señor, de regreso a casa. Oramos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Mire, el amor comparte. Entonces ahí el hermanito trajo los mangos. Y mis hermanos, por favor, les recordamos nuevamente, los que no han cancelado, lo que hayan pedido en la tienda, por favor hacerlos. A veces sabemos que se nos olvida, entonces por eso les acordamos nuevamente. Muchas gracias. Bien pueda, el que quiere manguito se puede acercar, que está bien sabroso, recién coche asado. Mucho, ¿sí o qué? Mucho, ¿sí o qué?
Todavía nos quedan manguitos, bien pueda, el que desee manguito puede acercarse y lleve su bolsita. Amarillito, bien sabroso.